día, ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, un saludo muy especial para todos los niños de Next Generation. Espero que hoy disfruten su clase. Los profes hicieron una clase súper especial, muy bonita para hoy. Entonces espero que después de la reunión, algunos de pronto ya la hicieron, entonces puedan hacerlo en familia y compartir juntos. Y bueno, vamos a orar para que el Señor hoy nos hable a través de su palabra. Entonces, Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de aprender juntos, de escuchar tu palabra, de atender a ella, Señor. Gracias, Dios, porque nos amas y porque aun cuando no lo entendamos, Señor, tú tienes preparado un camino para nosotros, un camino de vida, Señor, de vida eterna, y eres tú quien nos enseña. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que quites de nosotros todo aquello que se opone a tu verdad, que se opone al entendimiento de tu voluntad, Señor, y de lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te pido que me uses como un instrumento de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por fin salimos de Romanos 12 y hoy vamos a empezar nuestro estudio del capítulo 13 de la carta de los Romanos. Y antes quiero hablarles de algo. Esta semana cumplimos 6 años de haber participado en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. El 28 de junio del 2014 se llevó a cabo un partido muy importante entre Colombia y Uruguay. Y ese día lo vamos a recordar porque ese día James hizo 2 goles espectaculares. Y uno de ellos fue catalogado como el mejor gol del mundial. Seguramente tanto ustedes como yo tenemos esa imagen todavía ahí de ese gol que nos lo repitieron tantas veces. Creo que ese día todos los colombianos nos sentíamos muy orgullosos de nuestro país, muy orgullosos de nuestra selección, más orgullosos que nunca. Estábamos todos muy felices. Ese fue el 4º partido que tuvo Colombia en el Mundial 2014. Y pues obviamente era un equipo que había ido concentrado, estaban preparados para ese partido. Uruguay no se la puso fácil, pero Colombia sacó adelante el resultado y nos fue súper bien. 2 días después, Colombia enfrentó a Brasil en su propia casa en los cuartos de final. Y creo que todos recordamos también ese partido porque ese día nuestro equipo fue eliminado del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y también lo recordamos porque ese día se institucionalizó una frase que nos identifica ahora a los colombianos. Y esa frase es: era gol de Yepes. ¿Sí o no que era gol de Yepes? Era gol de Yepes. Y bueno, pues era gol de Yepes, pero pues se anuló el gol. Y a nuestro juicio ese día el árbitro estaba jugando con la camiseta de Brasil.
Es decir, que Colombia enfrentó un equipo de no 11 jugadores, sino 12 jugadores, y uno de ellos era el árbitro. Y a nuestro juicio, eso fue lo que ocurrió, para no decir más. Era gol de Yepes. Así que creo que esa frase se convirtió en un símbolo de injusticia para todos nosotros. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. Yo siento que esa frase se volvió como un símbolo de injusticia. Nos robaron un gol. Y bueno, al final nosotros todos, tanto la selección como nosotros, tuvimos que resignarnos porque pues esa era la realidad. Ya nada iba a cambiar. Colombia eliminaba el mundial. El fútbol es una tradición que une naciones enteras y Colombia no es la excepción. Nosotros disfrutamos mucho el fútbol. Yo nunca jugué fútbol a pesar de que tengo nombre de futbolista. Nunca me dediqué al fútbol, me gustaba mucho el microfútbol, me gustaban las banquitas, pero cuando yo era joven, cuando yo era un adolescente, tuve muchos problemas de tipo respiratorio y por eso nunca jugué fútbol profesional. Sin embargo, me gusta mucho el fútbol. Yo creo que la mayoría de los colombianos disfrutamos ver un buen partido de fútbol y sobre todo ver un partido de nuestra selección. Esta tradición futbolera se ha convertido en toda una cultura a través de los años. Y hay muchas cosas que se vuelven como digamos, permítanme la palabra, como ritos de esa cultura futbolera. Y una de esas es obviamente ponerse la camiseta de la selección o del equipo del que uno es un hincha, ¿sí? Entonces, ponerse la camiseta del equipo a la hora de ver el partido es una de esas cosas que hacemos siempre como tradición o como cultura futbolera, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso. El mensaje de hoy se llama la camiseta correcta. Y yo quise incluir esta introducción para poder hacer una analogía con la manera en la que nosotros podríamos entender un poquito o no entender los primeros versículos del capítulo 13 de Romanos. Entonces les voy a pedir que me acompañen ahí a ese capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Solo vamos a leer el versículo 1. Dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Qué les parece este versículo? Yo creo que ese versículo en cualquier otro país pues no tiene mucho problema, pero en un país como el de nosotros, de pronto podría resultar para nosotros un poquito difícil de obedecer, ¿cierto? Ahora, puede ser difícil, pero no es necesariamente imposible, ¿cierto? No es imposible. Pero definitivamente yo creo que no es fácil para nosotros obedecerlo. ¿Por qué para nosotros los colombianos no es fácil pensar en este versículo y decir, uy, o sea, como que lo vamos a decir sin pensar absolutamente nada, sino que sí lo vamos a obedecer? Pues porque probablemente nuestra experiencia con la autoridad no ha sido la mejor. Imagínense que cuando yo era niño, cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años, pues mi mamá nos llevaba a la escuela. Entonces pues éramos muy pequeños para irnos solos, entonces mi mamá me llevaba a la escuela y muy de vez en cuando nos encontrábamos en el camino a un policía. Y cuando el policía venía como una cuadra, ella me decía: si usted se porta mal, le digo al policía que se lo lleve. Ella lo hacía obviamente para asustarme o para molestarme, pero yo veía al policía de lejos y entonces yo empezaba, él caminaba hacia nosotros, nosotros íbamos para allá y yo empezaba a tener miedo de que me llevara. Yo pensaba cómo era eso que el policía me iba a llevar. Y muchos años después yo me di cuenta que eso verdaderamente me había afectado un poco. Yo tenía susto con los policías y
Y en mi adolescencia yo me di cuenta que cuando yo me encontraba con un policía, yo estaba prevenido como pensando que él me iba a decir algo o que me iba a preguntar, bueno, sus papeles o qué está haciendo, o sea, como si me estuviera persiguiendo. Entonces, pues esa es una historia muy sencilla de tantas historias que podríamos contar con respecto a la autoridad, a la experiencia que hemos tenido con la autoridad. Hoy en día, no solo nuestro país, sino en todo el mundo, hemos visto años de experiencias terribles con la autoridad, ¿sí? Y es importante ver que el apóstol Pablo en este primer versículo está hablando específicamente del gobierno, es decir, de la autoridad del gobierno. Entonces nosotros estamos ahí tratando de asimilar ese versículo 1, porque somos un país que ha sido maltratado de muchas formas, que al igual que pasó en el mundial, nos han robado cosas, ¿cierto? Pero en el caso de la autoridad gubernamental, tal vez de pronto cada uno de nosotros ha tenido una experiencia que no ha sido tan agradable. Y eso nos lleva a pensar como así que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Toda persona debe hacerlo. Aquí es un mandato. Dice, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y no estamos apenas asimilando el versículo 1 cuando viene el versículo 2. Dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que justo nos acaban de anular el gol y en ese Mundial 2014 y al momentico le pusieron una amarilla a James completamente injusta a nuestros ojos, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa, el que se rebela contra la autoridad tome su sanción. Y el versículo 1 nos deja ver tres cosas importantes. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades. Esto nos enseña que todos debemos, sin ninguna excepción, someternos a la autoridad del gobierno, ¿cierto? La segunda cosa que nos enseña el apóstol Pablo es que la autoridad es un diseño de Dios. Dice, pues toda autoridad proviene de Dios, es el diseño de Dios. Eso quiere decir que la autoridad gubernamental en nuestras vidas, en nuestra nación, es un reflejo de un diseño que Dios tiene en el cielo, que Dios tiene en su reino. Y la tercera cosa es que Dios es quien pone la autoridad, también es el que la quita, pero Él es el que pone la autoridad. Dice, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y entonces esas autoridades que han cometido actos de abuso de su autoridad, que han maltratado a personas con un uniforme o con una ley, son personas que puso Dios. Sí, eso es lo que dice la palabra acá. Entonces, esas situaciones que han sido fuertes para nosotros, que hemos visto en la televisión por años, situaciones que no son las que le correspondería a la autoridad o vivir a la autoridad, o que nos correspondería a nosotros experimentar con la autoridad, ¿cierto? Son situaciones en las que nosotros podríamos gritar una frase parecida a era gol de Yepes, ¿sí? Como no fue justo, no es justo lo que pasó. Y estoy hablando un poquito de esto porque creo que, o he visto que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, todo el tiempo hay un espíritu que está cuestionando a la autoridad, porque algunos pocos han fallado en esto, algunas autoridades han fallado y pensamos que todas las autoridades son así. Y yo pensaba así, yo pensaba que los policías me iban a hacer algo, yo me sentía así. Imagínense que cuando llegó el momento de prestar mi servicio militar, me tocó una balota que me mandó a prestar servicio en la Policía Nacional.
¿Cómo les parece? Y fue muy diferente cuando yo entré a ser parte de la autoridad, a ser parte de la Policía Nacional. Ahí empecé a ver a la policía de una manera muy diferente, gracias a Dios. Entonces, cuando uno se pone la camiseta de la selección, pues uno está identificándose públicamente y diciendo, esta es mi selección, ¿cierto? Yo no sé, pero pues a mí me ha pasado esta situación. Uno se sienta al frente del televisor, o para las personas que les gusta ir al estadio, pues van allá al estadio y se sientan con su camiseta y con sus pitos y todas las cosas que llevan, ¿cierto? A mí me gusta, la verdad, verlo en casa. Y estoy ahí, y entonces uno está ahí con su actitud de hincha. Yo estoy feliz, estamos aplaudiendo, hacemos comida, estamos ahí en un momento especial. Pero después de 5 o 10 minutos yo dejo de ser un hincha y empiezo a convertirme en el director técnico. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa eso. Y después del minuto 15, y sobre todo si mi equipo, mi selección no está jugando como yo espero, o no está llenando esa expectativa que yo tengo, entonces yo empiezo a quejarme y entonces yo empiezo a decir todo lo que ellos podrían hacer, y mi esposa y mi hija me miran, ay, y entonces a veces se ríen y a veces dicen, ay, no digas eso y no sé qué, porque entonces me empiezo a ofuscar y empiezo a decirles todo. Entonces empiezo a reaccionar a cada jugada que ellos hacen, y empiezo a reaccionar como si yo verdaderamente pudiera hacerlo mejor. Pero resulta que esos 11 muchachos que están ahí en esa cancha se han preparado por años para estar ahí. Y yo le digo a mi esposa eso, es que ellos son unos profesionales, tienen que poder hacerlo bien. Pero la verdad es que ellos sí se han preparado y están enfrentando una situación que yo difícilmente puedo entender, que yo difícilmente puedo ver, porque no soy yo el que está ahí sudando la camiseta en la cancha. Entonces ellos se han entrenado por años para estar ahí en esa cancha buscando la manera de ganar ese partido. Ellos están buscando un objetivo. Y una cosa es ver el partido desde la comodidad de la casa de uno, en el sofá, con una pantalla grande y comida y todo eso. Y otra cosa es estar en la cancha corriendo y buscando el objetivo primordial, hacer goles al otro equipo. Y además no dejarse hacer goles del otro equipo. Entonces de ese mismo modo, cuando se trata de los temas que tienen que ver con la autoridad gubernamental, yo escucho a muchas personas que en su manera de hablar parece que tuvieran todas las soluciones a los problemas que se presentan con la autoridad, a los problemas de nuestra sociedad. Entonces yo veo cómo personas cuestionan a nuestro presidente, cuestionan a nuestros gobernantes y cuestionan a nuestras autoridades militares, ¿sí? Y están cuestionando porque todos los días pasan situaciones, y así como uno puede cuestionar una jugada como la del gol de Yepes, bueno, pues muchas personas también cuestionan a la autoridad. Las redes sociales están llenas de esto. Solo es que una persona por ahí mencione un asunto en contra de la autoridad y eso se incendia de todo tipo de quejas en contra de la autoridad. Entonces hasta yo mismo en algún momento lo he hecho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados de la injusticia, y sobre todo si la injusticia es cometida por alguien de autoridad. No nos gusta que los dirigentes de nuestro país de pronto entren en la corrupción y se roben o cojan lo que no les pertenece, o que un militar o un policía haga algo atroz solo porque tiene un uniforme. A nosotros no nos gusta eso. Y hemos tenido que ver esas cosas. A uno no le gusta, y sobre todo nosotros que somos hijos de Dios y que conocemos la palabra y que ya medio estamos entendiendo el concepto de justicia, sabemos que eso no está bien, que eso trae maldición para nuestra nación, ¿cierto? Entonces, hasta yo mismo, desapercibido de este entendimiento que estamos viendo hoy, pues he hecho eso, he cuestionado la autoridad. Sin embargo, ese no es nuestro llamado como iglesia.
Y cuando hacemos eso, nos estamos poniendo la camiseta de otro equipo. Entonces, cuando yo estoy ahí cuestionando a los jugadores de mi selección, diciendo, no, pero como, uy, no sea bruto, pero cómo que yo el balón así, pero cómo le pegó, es como si yo en ese momento fuera de otro equipo, no de mi selección. ¿Qué debería yo hacer con mi selección? Apoyarlos, decir, bien, otra vez, bravo, no importa, vamos para adelante. Eso es lo que yo debería hacer, ¿cierto? Eso es lo que yo debería hacer si verdaderamente soy un hincha fiel que apoya a mi selección en las buenas y en las malas. Pero no es así como me pasa a mí. Me desespero porque yo quiero que mi selección gane, yo quiero que mi selección haga los goles, que les vaya bien, que sea una alegría para todo el mundo. Y cuando ellos no están jugando bien, entonces yo me desespero y empiezo a decir burradas. Y empiezo a criticar y empiezo a hacerle pensar a todo el que me está oyendo que yo sí sé cómo se puede hacer. ¿Qué significa ponerse la camiseta correcta? En cuestiones de autoridad, ¿qué significa para nosotros ponerse la camiseta correcta? Bueno, pues para responder esa pregunta hay que responder otra primero. Y es, ¿sabemos a cuál equipo pertenecemos? ¿Verdaderamente nosotros sabemos a qué equipo pertenecemos? ¿Pertenecemos al equipo de los que cuestionan la autoridad o al equipo de los que se someten a las autoridades? ¿A qué equipo pertenecemos? Pues la verdad es que nosotros, en la teoría, pertenecemos al equipo de Romanos 12:21, que es el equipo que vence el mal haciendo el bien. Ese es nuestro equipo. Quiero pedirles que me acompañen a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, versículo 1. Dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Ahí está. Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Estos 4 versículos hablan de lo que es colocarse la camiseta correcta. Yo necesito no solo orar por la gente, sino orar por mis autoridades. Ellos no la tienen fácil. Tal vez deberíamos orar por la selección también cuando van a jugar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. La manera de tener una vida pacífica y tranquila no es cuestionando la autoridad, es orando por la autoridad. Y dice, una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Pero el versículo 4 tiene algo muy importante y habla de nuestro rol. Dice, Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Quiénes son los que van a dar a conocer la verdad? Somos nosotros, los hijos de Dios, somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entonces, volvamos a Romanos 13. La palabra autoridad usada por el apóstol Pablo en el original es exousia, una palabra griega, exousia, y esa palabra quiere decir o traduce poder delegado. ¿De qué manera ese poder delegado? Es un poder dado por alguien poderoso a alguien menos poderoso para que actúe en su lugar. Entonces yo tengo una autoridad, yo tengo una persona, supongamos que yo soy un rey
y entonces yo tengo un grupo de personas en los cuales yo delego mi autoridad. Y ellos tienen permiso, porque les he delegado esa autoridad, a actuar conforme a esa autoridad. Bueno, pues esa es la palabra que el apóstol Pablo está usando en el capítulo 13, versículo 1. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades, o sea, al poder delegado, ¿sí? Y el versículo 2 dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra el poder delegado de Dios, es lo que está diciendo, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. Y cuando mi mamá me decía a mí, mire, si se porta mal, le digo al policía que se lo lleve. Yo empecé a crecer con ese temor, como que todo el tiempo estaba haciendo, ay no, yo no puedo hacer nada malo porque mi mamá me va a entregar al policía. Y ahí dice el versículo 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Si nosotros hacemos lo bueno, no tenemos que tener temor. Miren lo que dice, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios. Y están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, si yo no hago lo malo, la autoridad no tiene por qué castigarme, ¿cierto? Por eso, versículo 5, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y miren lo que dice el versículo 6, es muy interesante porque dice, por esas mismas razones, es decir, por todo lo que ya leímos, por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. ¿Cómo así? ¿Hay que pagar el IVA siempre? Sí, hay que pagar el IVA. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Y bueno, esa es la palabra que vamos a estudiar hoy, o que estamos estudiando hoy con respecto a la autoridad. Pero yo sé que todos estamos pensando, pero yo tengo que someterme a la autoridad, aunque la autoridad sea una autoridad que abusa de su poder, sea una autoridad corrupta, sea una autoridad que esté haciendo lo malo. Bueno, quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a ver algo que pasó con el Señor Jesús y vamos a aprender de lo que ocurrió allí. Capítulo 19, versículo 1. Miren lo que dice, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los que lo estaban azotando eran unos centuriones. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Imagínense unos soldados impíos maltratando y burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Este era Pilato, la máxima autoridad en ese momento. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Hasta ahí eso no le afectaba a Pilato. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca, pero no miedo, mejor dicho, miedo por lo que estaban diciendo de ese hombre que estaban azotando, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres?
Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Interesante, ¿no? Jesús, delante de esta autoridad, mantuvo su boca cerrada. Ese es el ejemplo que el Señor nos da. Versículo 10. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? La Reina Valera dice: tengo autoridad. Y la versión textual decía, encontré algo interesante porque decía: tengo autoridad para empalarte, para ponerte en un palo. Y Jesús abre su boca para decir lo siguiente. Miren lo que nos enseña el Señor. Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Lo primero que aprendemos allí es que incluso sobre el Señor Jesús habían autoridades aquí en la tierra. Dice: no tendrías ningún poder sobre mí. Efectivamente, Pilato tenía poder sobre el Señor Jesucristo. Y dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto, si no le hubiera sido dado desde arriba. Así que la autoridad, una vez más, se confirma, como dice Romanos 13, es dada por Dios, es dada desde arriba. Y miren lo que dice: así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Y como dice el pastor Stephen Davey, lo que Jesús estaba diciendo aquí es: ¿sabes qué? La autoridad que tienes sobre mí te ha sido dada por mi Padre Dios, pero tú tomas tus decisiones, y para mí esas decisiones son la voluntad de Dios para mí. Pero si te equivocas, tendrás que responderle a quien te delegó la autoridad. Y si nosotros entendemos ese principio tan importante, vamos a poder estar en paz. Porque nuestro deber como hijos de Dios es orar por las autoridades, es bendecir a la autoridad, es interceder por la autoridad, es pedir perdón por el pecado que podría cometer una autoridad. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Y él dice: así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Es decir, de los dos, tanto el que entregó a Jesús como él, que estaba a punto de tomar una decisión importante, ya ustedes leerán el resto de la historia, estaban pecando contra Dios. Pero él deja ver cómo cada uno de nosotros tendrá que responderle a Dios por sus pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a la autoridad? Si nosotros hacemos eso, estamos jugando con la camiseta incorrecta. Estamos jugando con la camiseta incorrecta. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando la autoridad se equivoca, ellos tendrán oportunidad de responderle a Dios, quien les delegó la autoridad. Y quiero pedirles que me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice: por amor al Señor respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Voy a leerlo otra vez. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, no nuestra opinión, ni nuestras quejas, ni nuestras críticas, ni nuestros argumentos, dice que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Y el Rey representa la autoridad. Entonces, pues nosotros necesitamos entender que en Cristo somos libres, pero a la vez le pertenecemos a Él.
como unos esclavos. Estamos aquí para hacer su voluntad. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer. No usar esa libertad como una excusa para hacer las cosas mal. Lo mismo que encontramos en Romanos 12:21. Vencer el mal haciendo el bien. Imagínense que el gol de Yepes, que fue anulado, ocurrió en el minuto 65. Quedaban mal contados 25 minutos para que se terminara el partido. Y yo creo que ese momento, que para todos nosotros como colombianos fue injusto, que para todos nosotros fue algo que no debió pasar, nos empezó a desesperar a todos. Yo creo que a la selección Colombia le pasó eso también. Entraron en desesperación por eso que había pasado y se desenfocaron, y aunque tenían 25 minutos para recuperarse y para ganar, no lograron hacerlo, se desenfocaron. Y quiero decir esto porque de alguna manera a nosotros como iglesia también nos podría pasar eso. Tal vez ya nos ha pasado. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro llamado como iglesia. No se trata de que nos guste o no, no se trata de que estemos de acuerdo o no, se trata de lo que dice el Señor que nosotros debemos hacer. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. En la teoría queremos hacer la voluntad de Dios. Se trata de entender en qué equipo es que nosotros estamos y cuál es la camiseta que nosotros debemos ponernos. Nuestra esperanza siempre está en el Señor, porque somos embajadores del reino de los cielos, instrumentos de justicia. Eso es lo que somos. Nuestra esperanza no está en la recuperación del sistema moral de nuestra sociedad, ni de nuestras autoridades, ni nada de eso. Tenemos que recordar nuestra misión y vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, porque allí está nuestra misión. Capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Ese es nuestro llamado, ser testigos del Señor, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nuestro llamado es llevar las buenas nuevas del Evangelio. ¿A cuántos políticos nosotros le hemos predicado? ¿A cuántas autoridades oficiales le hemos hablado de Jesucristo? Mateo 20, versículo 19. Perdón, Mateo 28. Está mal escrito ahí. Mateo 28, versículo 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nuestro llamado como iglesia es hacer un discípulo a la vez, un discípulo a la vez. Esa es la manera como verdaderamente nosotros debemos jugar. Es la manera de ponernos la camiseta correcta. Porque si las personas son convencidas de pecado y vienen a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo va a transformar esas personas como hemos sido transformados nosotros. Y verdaderamente eso sí va a dar un fruto en nuestra sociedad. Así que recordemos cuál es esa misión nuestra. Y también recordemos cuál es el mensaje que nosotros necesitamos hablar. Acompáñenme otra vez por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Este versículo hermoso que dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey,
una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Somos reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido, dice la Reina Valera. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y miremos primera de Juan, capítulo 1, allá adelantico, capítulo 1, versículo 2 dice, primera de Juan 1, versículo 2 dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Jesús nos fue revelado a nosotros y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Ese es el mensaje de la salvación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Como hijos de Dios, como iglesia, ese es nuestro llamado. Ese es nuestro mensaje. Esa es nuestra camiseta. Y necesitamos seguir viviendo toda esta doctrina que el apóstol Pablo nos ha enseñado en Romanos con la camiseta correcta. Poner en práctica todo lo que el Señor ha venido mostrándonos y enseñándonos estos días. Espero que hayamos podido discernir cuál es la voluntad del Señor en esta palabra. Y dentro de 8 días vamos a seguir estudiando y quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y que pensemos por un momento en esto que hemos aprendido hoy, en esto que hemos estudiado hoy. Y Señor, venimos delante de ti como tus siervos, como tus hijos. Reconocemos, Señor, que tal vez nuestra carne todavía está sujeta a este mundo en muchas cosas, Señor. Reconocemos que nos duele la injusticia y sobre todo la injusticia que viene por la autoridad. Reconocemos que no somos tontos, Señor, y que vemos que hay cosas que no están bien en nuestra sociedad, en nuestro país, con nuestro gobierno, con nuestras autoridades, Señor, pero hoy entendemos que no nos corresponde a nosotros juzgar, no nos corresponde a nosotros reclamar, no nos corresponde a nosotros ponernos en contra de la autoridad que tú has establecido. Más bien nos corresponde interceder y orar por ellos. Quizá algunos aquí tengan un familiar que es una autoridad. Y hoy oramos por esas autoridades, Señor. Hoy oramos pidiéndote, Señor, de verdad que escuches esta oración. Oramos por las autoridades de nuestro país, por nuestro presidente, por todos sus ministros, por cada persona a la cual le ha sido delegada la autoridad en este país, Señor. Por la policía, por el ejército, por las fuerzas armadas. Oramos por nuestras autoridades, Señor, por los alcaldes, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú les des la sabiduría que ellos necesitan, que te conozcan, que se acerquen a ti, Dios, que te conozcan, que conozcan al Dios vivo y que se sometan a tu voluntad, Señor, que crean en la palabra de Dios, que crean en la Biblia, Señor, que crean en lo que dice la palabra de Dios, que crean en lo que tú viniste a darnos a nosotros, Señor. Que se den cuenta, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que tú los convenzas de pecado y vengan a ti, Señor. Gracias, Dios, porque has sido tú quien nos has puesto, Señor. Y aun cuando sea difícil de entender para nosotros, Señor, nosotros hoy en humildad tomamos la decisión de confiar en ti, Señor, y de saber que tú sabes y sabes bien lo que haces, Señor, que a ti no se te pasa nada.
Así que oramos y bendecimos a esas autoridades, tal vez incluso autoridades que nos han hecho daño o que le han hecho daño a alguien cercano. Te pedimos en el nombre de Jesús que los bendiga, Señor. Y te pedimos perdón porque a veces nosotros mismos hemos errado y hemos fallado y hemos faltado a la autoridad. Te pedimos perdón por eso y te rogamos, Dios, tu perdón y que tú nos limpies y que tú nos ayudes, Señor, a hacer lo correcto, que nos ayudes a ponernos la camiseta correcta. Enséñanos a seguir trabajando en vencer el mal haciendo el bien, Señor. Queremos aprender a hacerlo, Dios, porque sabemos que te agrada y porque sabemos que es la manera de vivir en paz. Te damos gloria a ti, Señor, y confiamos en lo que tú tienes para nosotros, para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestras familias. Gracias, Señor. Confiamos en lo que tú estás haciendo, porque tú estás obrando. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que en este domingo podamos seguir entendiendo, Señor, lo que tú nos has enseñado hoy. En el nombre de Jesús, y que esta semana podamos tener una oportunidad para honrar a alguien en autoridad, para decirle gracias, gracias por lo que haces, gracias porque sabemos que no es fácil tomar ciertas decisiones, que no es fácil hacer ciertas cosas. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy. A ti te damos toda la gloria y la honra, porque eres tú nuestra principal y máxima autoridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.